Bien, y volvemos luego de una pequeña pausa, así como para que nos reacomodemos todos acá. Y vamos a ir directo con la sección de desencajados, esta sección que nos encanta y donde hasta junio, antes del 26 de junio, vamos a venir trayendo a cada uno de los organismos del modelo de ONU de Almirante Brown. El día de hoy toca el Consejo de Derechos Humanos, integrado por las presidencias de Santino Fariña, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, común acá, en la licenciatura en Economía, y un estudiante de la licenciatura en Economía también de la Universidad Nacional de La Plata, Tiago Rojas. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Muy bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Pueden contarnos un poco sobre su tema en el Consejo de los Derechos Humanos? Bueno, primero vamos a hacer como una apertura. Lo que se va a hablar en el Consejo de Derechos Humanos, en el modelo de Naciones Unidas, básicamente es el rol que asume el Estado en el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, qué tan cierto es el cumplimiento de los derechos humanos en cada nación, si realmente se cumple o no, y bueno, y eso va a ser debatible entre las distintas naciones, poniendo cada una sus posturas en esto, ¿no? Es un poco la idea de arbitrar que se cumplan todos los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, no es simplemente el hecho de poner derechos, es decir, que cada persona tenga derechos, sino también hacerlos cumplir. Y eso es lo que más o menos se va a tratar en el modelo de Naciones Unidas que se va a llevar a cabo ahora en junio. Bien, primero que nada, ¿nos pueden hablar sobre el tema en específico que van a tratar? Porque cada organismo obviamente contiene un tema en particular. ¿Pueden contarnos sobre el suyo? ¿Querés hablar vos? No. Hay un poquito de vergüenza igual, no pasa nada, es la primera vez que Nuestro tópico están en el trata aire. sobre cómo el rol trata de cumplir siempre la idea de los derechos humanos, qué es un derecho humano, qué no es, dónde tiene que intervenir el Estado, dónde no tiene que intervenir, y todo eso abordarlo de la vista de cada país y de cada delegado. Perfecto. Y si no me equivoco, acá les tiro igual tal vez una piedra un poco complicada, pero ¿cuántas naciones integran el Consejo de los Derechos Humanos aproximadamente en este organismo del modelo de las Naciones Unidas, ¿no? Aproximadamente, si no recuerdo mal, son 72 naciones, sin contar cuántos delegados integra cada nación. Claro, porque pueden haber algunos que sean uno solo, ¿no? Claro, yo supongo por intuición que las naciones más importantes van a tener 2 delegados y los países periféricos van a tener una sola delegación. Pero yo contando más o menos, contaría algo de 100 delegados que participen del Consejo. Bien, es un organismo entonces, dentro de todo, bastante amplio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a... Bueno, en mi caso particular, Consejo de Seguridad son únicamente 15 naciones. En este caso, el Consejo de los Derechos Humanos 72 es bastante amplio. Sería como un mitad de camino con Asamblea General, ¿no? Estamos ahí como... Claro, ahí. no es lo suficientemente grande como para ser Asamblea General, pero es lo suficientemente amplio, ¿no? Para ocuparlo. ¿Y ustedes dos tienen experiencia previa en la ONU? El año En el pasado, modelo, ¿no? el año pasado participamos como delegados de la delegación de todo, Bien. en distintos tópicos. Yo en la Asamblea General del bloqueo de Cuba y mi compañero en la descolonización. Sí, en temas de descolonización tuvimos un debate full. Llegamos a tal punto que echamos a Reino Unido. Por consenso lo echamos. En descolonización. En descolonización. Es terrible esto. Me parece lo más Hay justo. muchísimo sentido igual ahí, Sí. Totalmente. Lo que sí, en este sentido, ¿no? Del Consejo de Derechos Humanos, es la primera vez que van a estar ahí. Sí, es la primera como participación. presidencia o staff es la primera vez. Claro. Entonces, igualmente, ¿no? Ustedes tienen bastante experiencia ahí. ¿Qué pueden darle como consejo a los primeros, a los que integran por primera vez este Consejo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué consejo le pueden dar como su primer tacto con la ONU? Bueno, fundamentalmente que el discurso lo armen ellos, porque la idea es que aprendan a formar debates, discusiones, y que no se autosaboteen a la hora de usar IA, por ejemplo. Sí, sí. Eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta de que tienen que generar un poco de pensamiento crítico, Claro, ¿no? exactamente. También la idea es abordar el pensamiento del país que tienen y no crear un discurso en base al pensamiento propio. Claro, las delegaciones tienen que ir como si fuesen delegaciones del propio país, o sea, tienen que inculcarse el pensamiento que tiene esa nación. O sea, tiene que dejar aparte su pensamiento crítico y ponerse en el papel de delegado de cada nación. Más que nada
vas a presentar a una nación y tenés Claro. que representar la idea principal que tiene esa nación. Más que nada por un motivo inmersivo, ¿no? Claro. De la situación y también un poco como para tener un poco de idea de cómo se desarrollan esos organismos en general. Bueno, entonces como tema el rol del Estado en el cumplimiento de los derechos sociales, ¿hay algunos estados que ustedes piensan, bueno, tal vez van a tener que trabajar un poquito de más en este sentido? Y mira, por ejemplo, lo que Hemos pasó... estado hablando tal vez en el programa de algunos. Lo que pasó el 1 de enero, por ejemplo, bueno, lo que pasó en Venezuela, el 1 de enero, Sí. ¿no? Todo lo que pasó anteriormente con Venezuela y el incumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que Venezuela está jugada en esta edición del modelo de Naciones Unidas, va a tener que buscar estrategias bastante buenas e inteligentes, porque en pocas palabras se les viene la noche. Sí, sí. Es un término bastante especial como para tomarlo de esa manera, pero es verdad. O sea, al menos en estos consejos, sobre todo teniendo muchos, siempre se busca a alguien como para tener de punto, ¿no? Ujú. Un poco como para saber a quién atacar o para formar algún tipo de dobles bandos y cosas así, ¿no? Sí, a mí se me ocurre el que esté viendo o escuchando esto o en diferido y sea el delegado de Venezuela, ¿no? No se espante. No, se para espante, sino que si le tuviésemos, supónganse que ustedes son delegación Venezuela, tírenle un centro, un tip ahí como para salir. ¿Cuál sería un buen argumento para defenderse, ¿no? Ante esa situación? ¿Qué podrían decir? Y yo creo que tendrían que arraigarse más a su historia, porque en términos de actualidad y bueno, todo este incumplimiento que tuvieron, creo que agarrarse de la historia de Venezuela, de lo que pudieron, lo que lograron hacer en cuanto a cumplimiento de los derechos humanos, yo creo que ese es un centro bueno para agarrarse de eso, porque bueno, la tienen complicada. No puedo parar de decirlo, pero, No, pero es que la tienen. Es un dato, no es una opinión, ¿no? Sin lugar a dudas. Tal vez se me ocurre jugar un poco con lo que hizo Estados Unidos en Venezuela. Obvio, ¿no? me parece salir principal, de ese algo punto fundamental. full. También, como derechos humanos, aplicar lo que ocurre en la Franja de Gaza es un buen tópico Sí, para... justamente como les venía diciendo recién, las cosas que hablamos también en el programa implican mucho ahí muchas cosas ahí en el Consejo en general, es decir, Israel, Palestina, bueno, todo este tema de derechos sociales, el rol de la información, el derecho a la información, de hecho, es algo muy importante, al menos. ¿Tienen un tip tal vez para las naciones también más importantes? Dícese Estados Unidos, Reino Unido, bueno, tal vez es muy cabeza de Consejo de Seguridad, ¿no? Pero las 5 potencias, al menos de ahí, de China, Rusia, ¿tienen algún tipo de tip? Y algún tipo de tip, y yo creo que tendrían que formarse bien antes de ir. O sea, solución hay, porque Sí. es la verdad, por más que sean los países potencia, tienen una solución. Si van bien estudiados, capaz que encuentran la manera de buscarle un pasito ahí para desacreditar o minimizar lo que diga la otra nación negativamente hacia cada país. Sí. Bien, eso es muy importante, sobre todo un poco salvaguardarse teniendo en cuenta de que te pueden estar atacando a la vez que vos atacás. También. Para mí, perdón, para cerrar la idea, quiero retomar una idea, no me acuerdo quién de los dos lo dijo, perdón, pero me parece importantísimo esta cuestión de redactar el discurso por los medios propios, Claro. porque si vos tenés que construir un argumento, ¿no? Vos tenés que hacer la investigación. Es muy sencillo decirle a ChatGPT o a la IA que quieran, armando un discurso como si fuese ¿no? Todo el prompt, pero después cuando te vengan a argumentar en contra y te digan, no, porque tal y tal dato, y vos no vas a poder usar ChatGPT, quedás muy expuesto, ¿no? Entonces me parece que ya desde ahora me pareció un súper consejo para todo, para la ONU y para la escuela y demás, ¿no? Para todo, que bueno, haya una construcción personal, una investigación personal, y a partir de eso después yo creo que el debate va a ser mucho más rico, ¿no? Sí, como periodista el tip que les puedo dar es usen la IA si quieren para buscar fuentes. Es muy útil, sobre todo para eso y para poder armar el discurso que necesitan. Muchísimas gracias Santino y Tiago. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿tienen algún pronóstico de cómo va a salir ese día al menos? Va a ser divertido, va a estar lindo de ver. Sí, Va a la ser verdad, enriquecedor para vamos todos. a tratar de que sea algo bien dinámico.
Sí, Que sobre sea, todo. que sea dinámico y que sea un ida y vuelta. Es lo que podemos esperar de ustedes, que sea un organismo bien Sí, dinámico. por favor, que no sean discursos vacíos, porque al menos lo que pasó en mi... Yo estuve en la en una asamblea general. Al menos lo que pasó en mi asamblea general fue que cada delegación tiraba ataques, pero no había vuelta. Y eso fue lo que pasó hasta que la presidencia nos dio chicos, por favor, que haya un ida y vuelta para que sea algo más dinámico y ese rol que asume la presidencia de regularizar la asamblea, que la verdad lo cambió todo por completo, porque fueron simples palabras y la verdad que se volvió todo mucho más dinámico, mucho más divertido. Sí, sobre todo eso es lo importante, que la pasen bien ese día. Es un día muy largo, complicado de llevar. No, Pero yo creo divertido al que es fin y muy al cabo. divertido, se conoce mucho. Los que tienen muchos modelos de ONU encima ya saben, pero para el que va a venir por primera vez, que no se espante por 8 horas acá, porque son 1 hora y pico de debate, 2 cuando mucho, pasa hay rápido. refrigerio, en ese rato interactúas con otra gente, volvés a la reunión y la misma dinámica del modelo te va llevando y como te querés dar cuenta, estás entregando las menciones. Así que vengan y disfrútenlo porque está buenísimo. Sí, y nuevamente les agradezco muchísimo por venir, Santino, Tiago. Gracias a ustedes. Le agradecemos también a la Secretaría de Educación, que también está organizando el modelo de ONU, a Sol y a Lucila, que nos acompañan también día a día en Desencajados, Joan y Mauricio, que están en la producción. Julián, muchísimas gracias por venir. Por favor, un gusto. Te agradecemos un montón. Esperamos verte de nuevo. Ya más o menos te tenemos que ir pagando de tantas veces que venís, pero Bueno, me gusta esa última parte, pero gracias. estaremos hablando de eso. Bueno, Estaremos próximamente. hablando. Les agradezco a todos que estuvieron acá en Fuera de la Caja. La verdad fue un programa diferente, que no estuviera José acá, pero bueno, se pasó bien estando con Julián, con los chicos. Así que les agradecemos y los esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias.